¿Ya? ¿Se escucha? Ok. Muy buenas tardes. Me tocó coordinar la mesa de multiculturalidad y mercados junto con el ingeniero Adolfo Rafael Rodríguez Santoyo. Primero que nada, en esta mesa se expusieron 11 ponencias con temas diversos, por demás interesantes. Se tocaron temas como la importancia de la alimentación en la formación de la identidad cultural, tocando el caso de Carnation, Nestlé y Kellogg's en la región de Querétaro. La diversificación de productos tradicionales como el agave cuando se puede producir, pero no se puede tener el certificado de origen por motivos de región geográfica y se opta por la diversificación de productos alternativos como la miel de agave, fibras, aglomerados, endulzantes, biocombustibles, etcétera. Otra de las ponencias se manejó el término de la internacionalización de la producción de las pymes como una alternativa de su subsistencia en la región de Aguascalientes. La aplicación de herramientas de la calidad para apoyar a las pymes y promover su competitividad que manejaron profesores de la Universidad de Guanajuato y del Tecnológico de Monterrey. Certificar en calidad a productores de café de la zona de Soconusco, en la región de Chiapas, para detonar su comercialización, que fue una investigación muy interesante que trabajaron estudiantes. La divulgación de herramientas de marketing para la competitividad de las empresas pymes. Otra de las ponencias que resultaron muy interesantes fue la promoción de la liberación de la mujer indígena en Tixcocop, Yucatán, mediante la producción de hamacas de fibra natural. Y además otra con temas un poquito más complejos como la cuantificación del salario real de la mujer según su rol en la vida, contemplando la vida productiva dentro y fuera del hogar. Finalmente se consensó la necesidad de crear espacios para lograr un acercamiento entre las universidades y los empresarios de las pymes con los objetivos de interactuar para procurar la divulgación y aplicación del conocimiento. Me voy a permitir tomar 2 minutos rápidamente para felicitar al maestro Ricardo Contreras, porque aunque se dice que nadie es profeta en su tierra, él, gracias a su trabajo, entusiasmo, empeño y amor a su tierra, México, ha logrado desarrollar en nosotros estos días un gran sentido de conciencia social, de respeto a nuestras raíces y respeto a la sabiduría que envuelve la multiculturalidad. Sé que la nobleza de su espíritu hará que esto trascienda no solo en las fronteras de las comunidades, estados o países que nos acompañan, sino que además trascienda junto con su equipo de trabajo en el tiempo que deje de ser multicultural y nos lleve a comportarnos como seres humanos en una sola cultura. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó coordinar la mesa de diversidad cultural y turismo. En esta mesa tuvimos 3 ponencias. En la primera de ellas, bueno, nos presentaron un estudio de autodiagnóstico comunitario a través de un proyecto de desarrollo ecoturístico, donde se buscaba aprovechar y preservar los recursos naturales de la localidad. En este trabajo se resaltó la importancia del ecoturismo y de la necesidad de generar proyectos ecoturísticos que consideren más la perspectiva multicultural. En otro trabajo, bueno, también se planteó la necesidad de generar mayor oferta turística en términos de la diversidad cultural, resaltando la complejidad de esta relación entre gobierno, inversionistas, comunidad y turistas, ¿no? Bueno, en este trabajo se propuso un modelo de análisis de seguridad turística, donde las universidades pudieran intervenir en el desarrollo de programas de turismo sustentable. El tercer trabajo habló sobre las leyendas y mitos como detonantes del turismo cultural en las ciudades y bueno, en este trabajo se realizó un análisis de estas leyendas y mitos como elementos persuasivos para el desarrollo de planes integrales de marketing turístico y bueno, que constituyen un factor importante para el desarrollo de localidades. Voy a permitirme leer también la relatoría de lo que fue la Mesa de Diversidad Cultural y Patrimonio, ya que la coordinadora no pudo quedarse hasta este momento, ¿no? En esta mesa
Se analizó en una de las ponencias el proceso de transformación de la arquitectura habitacional y de la imagen urbana de las localidades del estado de Michoacán como resultado de su inserción en el proceso de globalización a través de la migración y el turismo. En otro trabajo, bueno, se analizó también la música tradicional en México como el fruto de múltiples mestizajes y cómo su inserción en procesos de cambio ha puesto en peligro los elementos musicales como el desuso de ciertos instrumentos o el olvido de algunos repertorios. En otro trabajo, bueno, también se analizó el significado del patrimonio cultural intangible y el último habló sobre, o bueno, en ese trabajo más bien se discutió la pertinencia de la participación de los actores no expertos y bueno, también hablar sobre la toma de decisiones y las acciones orientadas a la preservación de la cultura viva, ¿no? Estos fueron prácticamente los trabajos que se presentaron en esa mesa. Muchas gracias y felicitaciones también al maestro Ricardo Contreras y a todos los organizadores de este gran evento. Bien, buenas tardes. Me tocó coordinar la mesa de trabajo de debate del multiculturalismo y la filosofía. Quisiera iniciar esta exposición con los puntos en que convergieron las distintas ponencias que fueron presentadas en la mesa, que fueron 6. La composición múltiple de la condición humana, su carácter de pertenencia a plurales tradiciones culturales que confieran sentido a la vida asociada anterior y que aún acompaña mucho de las formas en que se desplaza nuestra vida actual, reclama de la acción filosófica una orientación abierta, contraria a cualquier pretensión de verdad última, de significación unívoca y uniforme, opuesta a una concepción que tome a esa acción a la manera de un saber inmediato, abstracto y puro. Más que de una asunción de ese fenómeno complejo de la vida en común, como un hecho, se trata de entenderlo en el margen del hacer de la filosofía, como una realidad que debe interpretarse. Más exactamente, el hecho de la multiculturalidad se da en un marco de comprensión e interpretación. Consideramos que este es el sentido expresado en las aportaciones vertidas a través de los documentos expuestos en la mesa de trabajo que nos toca coordinar. Algunos de estos trabajos, a pesar de no asumirse inscritos en el marco disciplinar de la filosofía, comprometiendo intereses, preocupaciones y posiciones particulares, constituyeron contribuciones valiosas al ejercicio del pensamiento sobre el intrincado escenario de la composición multiforme del existir compartido, en amplia convergencia con la tarea de la filosofía, recorriendo sus aspectos principales, como son la ontología, la epistemología o teoría del conocimiento, la ética o filosofía práctica e incluso la estética, afrontando desde ahí temas insoslayables directamente vinculados con el carácter plural de lo cultural. Expongo hacia grandes rasgos cuál fue el abordamiento en cada uno de las ponencias. La crítica del multiculturalismo como dispositivo de dominación en el trabajo de Raúl Homero López Espinosa, Identidad y Multiculturalismo, deja advertir la necesidad de una asunción mesurada y cautelosa de ese concepto. La insuficiencia de una propuesta de colaboración y cooperación de las diferencias culturales ante los problemas que les son comunes, debido al carácter aplastante de la fuerza del sistema en un mundo globalizado. La recuperación del análisis sobre la condición mestiza del ser latinoamericano en las ponencias de Ana Lilia Salazar, titulada El ser latinoamericano, conciencia crítica del mestizo, y de Hugo Regalado Jacobo, La visión del mestizo, hacen ver que el problema del mestizaje mantiene pertinencia actual en los márgenes de la reflexión sobre la multiculturalidad. El abordamiento de la cuestión de identidad en el ejercicio de Luis Enrique Ferro, Soy o me parezco, el problema de la definición de la identidad en la sociedad multicultural y el mundo contemporáneo. Como un referente multívoco, plantea el carácter conflictivo de ese concepto en contextos sociales multiculturales, debido al enfrentamiento entre sí de las distintas formas ideales de ser que coexisten en esos espacios, negando la asimilación de la idea de identidad a un modelo universal. Leticia Machado Balbuena
con su ponencia titulada ¿Cómo son los mexicanos?, desde el marco de la psicología, emprendió un estudio crítico de la concepción múltiple de los elementos procedentes de la tradición, asimilados al mecanismo del existir presente operando en el interior de los mexicanos, para proponer la complejidad de ese ser social y los problemas implícitos en los procesos de intercambio con lo diferente. Otros temas tocados en el desarrollo de la mesa, dentro de una propuesta de análisis y discusión filosóficos a propósito de la diversidad cultural, tienen como enfoque principal los problemas del poder, el control religioso sobre el imaginario social para propósitos de reproducción de condiciones de vida política, el vínculo estrecho que mantienen en espacios sociales particulares los marcos institucionales y políticos, impidiendo la apertura de los mismos hacia otras posibilidades. Este es el contenido del trabajo de Jorge Arturo Vázquez Mora, titulado Poder local y religión, catolicismo popular y control político en Cañada de Caracheo, Guanajuato. Asimismo, los de la propuesta liberalista en torno de los conceptos de justicia y democracia en el existir contemporáneo, el cuestionamiento de los conceptos de democracia y de justicia a partir de la revisión de la posición de Richard Rorty en cuanto a sus alcances, no solo respecto de las formas de vida social ajenas al adelanto de los Estados-nación de Occidente, sino al interior de estos mismos, destaca el impedimento de establecer sobre estas nociones caracteres de absolutización. El ejercicio discrecional del poder con que opera el ordenamiento representativo de la vida en común orienta el que las traducciones prácticas de la justicia y la democracia se den en los márgenes estrechos de la sobreposición de los planos gobernantes hacia los gobernados. Este trabajo se tituló Límites de la concepción rortiana de la justicia y la democracia, presentado por un servidor. Bueno, sería todo de mi parte, gracias. Y una felicitación al compañero Ricardo Contreras también por la organización y por la oportunidad que nos brindó a todos de expresarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuestra mesa sobre diversidad cultural y colaboración sociotecnológica tenía como por objetivo discutir, reflexionar, proponer, analizar los procesos de diversidad cultural en los diversos campos de la cooperación sociotecnológica, para lo cual partimos de dos planteamientos. El primero era uno teórico-práctico, a partir del marco de análisis del sistema de innovación, explorar algunos conceptos como el aprendizaje cooperativo y la propensión a cooperar. El segundo era más pragmático, para poner de manifiesto las condiciones en las cuales se desarrolla la investigación y la innovación, donde la cooperación y colaboración entre actores con lógica y culturas diferentes requieren interactuar en ámbitos regionales, nacionales e internacionales. En total se presentaron 10 trabajos provenientes de 5 instituciones diferentes, tanto del estado de Guanajuato como de San Luis Potosí, Puebla y del extranjero de la Universidad Libre de Berlín. Los temas fueron diversos, desde un enfoque empresarial, se visitaron varios tamaños de empresa, desde los microempresarios, las pymes, las grandes empresas, además de enfoques de gestión de la dirección, de recursos tecnológicos, de promoción de recursos humanos, además de la relación con diversos grupos de interés y actores colaboradores en las tareas de innovación. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? El primero fue que el mecanismo privilegiado para realizar la cooperación sociotecnológica son las redes, en las que se destaca el intercambio de recursos y la generación de nuevas competencias con el objeto de ampliar el repertorio de conocimientos de diversa índole, como son los asociados a las capacidades empresariales y tecnológicas, y el establecimiento de condiciones que garanticen un cambio actitudinal en abono a la generación de confianza y de responsabilidad con respecto al entorno, el ambiente económico, ambiental y social. La cooperación implica ganancias para todas las partes, mismas que no solo se apropian los agentes cooperantes, sino los territorios donde están localizados gracias al establecimiento de condiciones institucionales que pasan por la constitución de normas de conducta informales y formales, mismas que el Estado garantiza a través de sus organizaciones reguladoras y promotoras, pero también algunas cuestiones de carácter patrimonial que dan identidad, como son la lengua, la historia y la educación compartidas. Toda empresa que tiene definidos sus factores asociados a su crecimiento integra sus principios básicos, los valores, la ética, las condiciones del ambiente de trabajo, política de recursos humanos, la protección al medio ambiente, optimización de los recursos naturales en base al impacto ambiental que puede ocasionar el producto ofrecido al mercado a largo plazo, y el marketing responsable, la integridad del producto. Lo anterior contribuye a tomar y emplear decisiones organizacionales que conformen procesos y objetivos estratégicos
que tienen un efecto directo sobre la responsabilidad social empresarial. El trabajo que se presentó en nuestra mesa analizaba e identificaba algunos grupos de pymes con fuerte crecimiento, donde se mostraban niveles de compromiso con sus diferentes trabajadores, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, que permitió apoyar el espíritu emprendedor para mejorar el crecimiento. Por tanto, la responsabilidad social empresarial implica la necesidad y obligación que tienen las empresas en mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Esto sería el compromiso de la empresa en la contribución al desarrollo sostenible, su actuación con respecto a la naturaleza y a la sociedad, y un sentido de responsabilidad por salvar las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo a la calidad de vida de los integrantes que laboran en la empresa, sus familias y la comunidad. Otro hallazgo tiene que ver con las fuentes de la multiculturalidad en las organizaciones, que son variadas, entre las que destacaron nuestros ponentes: la inversión extranjera, la riqueza cultural y étnica de la organización, las actividades globales de consumo, producción, distribución y financiamiento, como las de implantación y adopción de mejores prácticas de gestión. Esta diversidad plantea conflictos por el lado subjetivo, donde las representaciones simbólicas y la alteridad operan en el establecimiento de campo de adscripción de la identidad, donde hay un juego de posicionamiento y disposiciones hacia el poder, de tal forma que se conforman subculturas donde la gerencia, a través de la planeación estratégica y la administración de recursos humanos, juegan un papel capital para educar y comunicar actitudes positivas para aprovechar la riqueza cultural de las diversas identidades ahí encontradas en esta relación de las empresas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a los coordinadores de mesa. Seguimos con las demás coordinaciones. Yo soy María del Carmen Cebada Contreras y a mí me tocó coordinar la mesa de diversidad cultural y migración. En esta mesa se registraron 9 ponencias. Los títulos hacían referencia a aspectos muy variados en torno a la migración, en relación con los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos, que tienen que ver con los migrantes de retorno, con las migraciones en la sociedad de riesgo global, el enfoque arqueológico, la construcción de capital social en comunidades rurales de migrantes, el discurso de los niños y niñas, también en contextos de migración, así como la organización colectiva de inmigrantes indígenas en Sudamérica. De los puntos que se trataron en las ponencias, voy a tratar de dar una síntesis muy general. En una de las ponencias sobre los migrantes de retorno, se analizan las repercusiones de la migración en las comunidades, enfatizando el aprovechamiento de las habilidades que los migrantes adquieren durante su experiencia migratoria y el uso productivo que hacen con dichas habilidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Se parte de la idea de que los migrantes van desarrollando ciertas habilidades desde el mismo momento en que salen de sus propias comunidades de origen. Las mayores habilidades son adquiridas o perfeccionadas en el empleo o cuando se emplean en Estados Unidos. Se ejemplifica con el estudio de caso de una comunidad de la región de Coatlán en el estado de Oaxaca. Es una comunidad con población de origen zapateco y se analiza desde el punto de vista de los usos y costumbres de la comunidad. La otra ponencia con el enfoque arqueológico se ubica en una época histórica antigua en la sociedad de Acámbaro, Guanajuato, y en el estudio de zonas arqueológicas de esa área. Se señala la existencia de 2 modos de vida diferentes: los grupos sedentarios, representados por Chupicuaro, y los nómadas, que son cazadores y recolectores. Sin embargo, se señala que ambos tenían una vecindad. Se señala que la idea existente es que los grupos nómadas, o sea, la idea que predomina es que los grupos nómadas se les considera como intolerantes, aguerridos, violentos,
que como son sociedades contrapuestas con respecto a las sedentarias, no podrían convivir en una con la otra. Pero el análisis arqueológico está arrojando resultados que van en el sentido de que más que confrontación entre estos grupos diferentes, se pudo haber dado un intercambio cultural, pues no hay huella de violencia. En los centros ceremoniales no existen estructuras defensivas, al contrario, están construidas en laderas suaves cercanas al valle. Se plantea la hipótesis de que se daba una coexistencia pacífica y que se daba una interacción de estos dos modos de vida distintos. La siguiente ponencia buscaba comprender el contexto nuevo en el que crecen los niños y jóvenes, en el cual está un entorno familiar y escolar que estudian estas investigadoras, y ambos generan, desde su punto de vista, determinados tipos de subjetividades infantiles. Haciendo un análisis de entrevistas realizadas a niños entre 6 y 15 años en escuelas de educación básica, encuentran que hay transiciones culturales que se pueden observar a través de los discursos de los niños que expresan sus expectativas de vida. Como ejemplo, vivir en mi comunidad, pero trabajar en el norte. Pero también señalan que la escuela influye mucho en este imaginario que es cada vez más urbano, a pesar de que los niños viven en comunidades rurales. Señalan las autoras que los chicos no muestran un espíritu emprendedor, sino más bien de victimización. Repiten el discurso de los adultos, hacen referencia a la situación de pobreza y que hay que ir a trabajar tan lejos. La discriminación de que son objetos también hace presencia en los discursos, así como la ilegalidad y los riesgos del traslado que viven los adultos que ellos escuchan. No obstante, también aparecen en estos discursos de los niños la familia y las redes familiares como las que fortalecen la identidad de origen, así como las festividades o el uso de estas festividades como bodas, bautizos, que tienden a establecer y a cohesionar más las relaciones familiares. La otra ponencia el objetivo que tenían era comprender el papel que la confianza que la población emigrante y no migrante deposita en ciertas instituciones sociales gubernamentales y cómo esta confianza influye en la construcción del capital social civil de las comunidades rurales del norte de Guanajuato. Se analiza una encuesta y entrevistas y a través de la operación del programa 3x1, pues se encontró que la confianza de la comunidad la deposita más en la familia y en este caso en la Iglesia Católica, y a la cual se sienten más cercanos también con el municipio, y a diferencia de con el gobierno estatal y federal. Sin embargo, se encontró que la construcción de las redes sociales que se derivan de este proceso migratorio son capitalizadas por ciertas familias y no por la comunidad, por lo que se establece la idea de que el capital social aún es débil, pues no se trasciende a la construcción de ciudadanía. La última ponencia nos habla del contexto de un país receptor, ejemplifica con inmigrantes peruanos y bolivianos en Buenos Aires, Argentina. A través de un trabajo de investigación-acción sobre praxis comunitaria en salud, analizan la experiencia organizativa de dos grupos de inmigrantes indígenas. En Argentina se les denomina como migración limítrofe, diferenciándola de la migración europea. La migración limítrofe tiende a ser invisibilizada en la ciudad debido a los rasgos físicos, señas de pertenencia étnica indígena, y en Buenos Aires, dicen las autoras, nadie habla de la migración indígena contemporánea. Se da como conclusiones es que dicen que al hacer frente a sus condiciones de precariedad, la cotidianidad que se fue gestando en sus formas de organización, pues ellos vieron la necesidad de organizarse fuera de su lugar de origen, de definir quiénes iban a participar y de toda esta construcción del sentido de pertenencia comunitaria con respecto a la organización. Ellos fueron construyendo cierto tipo de ciudadanía, con lo cual ellos reafirman su identidad, pero también se da una resignificación del sentido de pertenencia en el sentido de vivir, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Las conclusiones muy generales
es que tomando en cuenta estos múltiples aspectos, que sí se deberían, según los participantes, de considerar para que hacer eco o señalárselos a los posibles hacedores de política, y en este sentido que tomen en cuenta toda esta diferencia que hay, puesto que por lo menos nosotros tenemos un estereotipo de lo que es lo indígena, y él que hizo y que vivió los usos y costumbres de manera cotidiana, pues señala este autor que no es lo mismo, o sea que se viven igual envidias, conflictos, relaciones conflictivas, y que en este sentido habría que ver y analizar desde otro punto de vista integración y organización de las comunidades, y lo mismo el efecto que los procesos de migratorios tienen para con los niños, y en este sentido también ver el papel de la escuela. Y el otro de la construcción y la fuerza que puede tener la organización de los grupos de migrantes en sus contextos del lugar de destino, pues también es un punto que habría que tomar en cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó coordinar la mesa de diversidad cultural y género. Mi nombre es Rocío Rosas. Perdón. Bueno, la mesa, inicialmente en la mesa se inscribieron 10 ponencias y al final solamente quedaron 8. La dividimos en 2 partes, ¿no? La primera parte, lo que se discutió más fue el cambio cultural relativo al género y el cambio en los roles de las mujeres debido a procesos migratorios. Digamos que fue un tema común en las ponencias que se presentaron en esta mesa. Y bueno, me voy a permitir hablar un poco de algunas de estas ponencias, sobre todo de este tipo de cambios culturales de una de las ponentes que analizó los cambios culturales pro igualdad de género en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, ella nos habla de prácticas culturales que están cambiando en las comunidades y que pueden verse como un avance en el cambio de los roles de las mujeres indígenas, ¿no? Sobre todo acá en el norte de Puebla. Y bueno, sobre todo analizó dos aspectos en dos prácticas culturales, que son los voladores y el sistema de cargos. Entonces, bueno, ella nos decía que cada vez hay más mujeres participando en el sistema de cargos y que ya hay voladoras. Y bueno, esto podría verse como un avance en cuestiones de género, pro igualdad de género, sobre todo. Pero finalmente la autora nos decía que si bien las mujeres están incursionando en estos campos antes vedados, haciendo un análisis más a fondo, ella encuentra que la participación de las mujeres en el sistema de cargos está presente porque ya no hay tanto prestigio en este tipo de participaciones, porque a los hombres ya no les interesa, ahora les interesan otro tipo de cargos como los políticos, donde pueden encontrar ganancias económicas, ¿no? Y bueno, nos habla de todas estas barreras que se encuentran presentes en estas comunidades, sobre todo cuando se habla de derechos de las mujeres, aduciendo también de que hablar de derechos de las mujeres indígenas es también una forma es un discurso colonizador y que no tiene que ver con las mujeres indígenas, ¿no? Bueno, esta es una de las ponencias. Otra ponencia de un estudiante de licenciatura, y aquí quiero decir que, bueno, las ponencias se dividieron. Había gente, investigadoras y ya de gran trayectoria y estudiantes. Entonces, bueno, los estudiantes hicieron un gran esfuerzo presentando sus ponencias y sus avances de investigación de licenciatura, ¿no? También hablaba de los cambios que se producen en las mujeres, en los roles de las mujeres, debido a las migraciones de los varones en el área Mazahua del Estado de México. Y bueno, finalmente él, junto con las demás investigadoras, una de las conclusiones generales a las que llegaron es que las mujeres están incursionando en campos productivos, más aún debido a este fenómeno de la migración, lo que trae
grandes cargas de trabajo para ellas y bueno, su tiempo de trabajo también se alarga, ¿no? Igual que la conclusión que llega una de las investigadoras, Emma Zapata, sobre cambios culturales debido a procesos migratorios. Y bueno, en este sentido ella afirmaba que las mujeres en esta comunidad que ella analiza en Tlaxcala acceden a la tierra también debido al proceso migratorio, ¿sí? Pero que ahora ya no solamente son partícipes de esto, sino que luchan por la tierra, cosa que antes no sucedía y que tienen una serie de cambios, aparte de tener muchas actividades, cambios como por ejemplo el cuidado de su salud, la lucha por la tierra y grandes responsabilidades extradomésticas. Sin embargo, ella, al igual que la otra investigadora y la primera, no ve grandes cambios de roles genéricos, ¿no? Entre las relaciones de género, no hay un cambio fuerte en la equidad de género. En la mesa siguiente, bueno, parte de la mesa, pero en la tarde, las ponencias se centraron también en un tema importante que es la construcción de la identidad de género de hombres y mujeres, ¿no? Incluso, bueno, en una de las ponencias se habló de una corriente en los estudios de género que son las masculinidades, cómo es la creación de los hombres, cómo se crean los hombres, cómo es ser hombre en distintos contextos culturales, y se lanzó la pregunta al aire, pues, ¿qué es ser hombre? Y bueno, esto generó una serie de discusiones en la mesa, porque decían los participantes de la mesa que, bueno, llevan años pensando qué es ser un hombre y, bueno, no han llegado a una conclusión. Sin embargo, los participantes nos hablaban que, pues, estos estudios de las masculinidades, si bien algunas mujeres estudiosas del género lo han abordado, es más interesante que sean los propios hombres quienes cuestionen sus identidades de género y cómo estas identidades de género, esta masculinidad, puede llegar o no a afectarlos incluso a los mismos hombres, ¿no? Y otras de las ponencias muy interesantes aquí, de un estudiante nos hablaba de feminicidios y machismos en México, ¿no? Cómo esta violencia que a veces es tan intangible está presente en la sociedad y que puede ir subiendo de niveles, ¿sí?, de fuerza hasta llegar a la violencia, más bien hasta llegar a los feminicidios de mujeres, ¿no? Y él hablaba de micromachismos, también cuestionaba la categoría de hombres, ¿sí? Y incluso estas relaciones violentas que luego están socialmente permitidas. Bueno, no quiero ahondar en cada una de las ponencias, sin embargo, pues yo creo que esta mesa generó grandes discusiones y grandes preguntas y las dudas quedaron en el aire. Ojalá y después podamos obtener las conclusiones de los trabajos de investigación. Pues muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicasio García Melchor, profesor de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de este campus Celaya Salvatierra. Me voy a permitir, a sugerencia del coordinador del foro, Ricardo Contreras Soto, a presentar la relatoría de la mesa número 13, cuyo tema fue diversidad cultural y sustentabilidad. Bueno, en esta mesa se presentaron un total de 17 trabajos, los cuales se expusieron en 3 sesiones durante los días 19 y 20 de mayo, bueno, los 2 días que nos precedieron. Bueno, en la primera sesión del día 19 se presentaron 6 de 7 trabajos programados, los cuales iniciaron a las 16:30 y terminó a las 19:15. El tema central que se abordó giró en torno a las principales problemáticas sobre el desarrollo sustentable, tales como el problema de la basura en el contexto de las políticas de desarrollo turístico, el problema de las aguas residuales y el papel de la normatividad mexicana al respecto.
También la identidad comunitaria en torno al desarrollo sustentable, el conocimiento tradicional en la reproducción social de las unidades domésticas campesinas en torno al uso y aprovechamiento del maíz para la sustentabilidad familiar, la importancia de la vinculación de las universidades con las comunidades mediante programas educativos con las licenciaturas, en este caso en desarrollo sustentable, que están ofreciendo las universidades interculturales, cuyos contenidos se enfocan al desarrollo de proyectos productivos que atiendan a las necesidades de desarrollo comunitario, con la participación conjunta entre investigadores y miembros de las comunidades. Otro tema abordado en esta primera sesión fue la importancia del papel que juegan la participación de la sociedad civil, el sector educativo y los gobiernos para lograr el tránsito hacia un desarrollo sustentable más efectivo. La segunda sesión se llevó a cabo el día 20 de mayo a partir de las 11:30 y concluyó a las 14 horas. En esta sesión el tema central giró en torno al tema del agua como un elemento eje que atraviesa el desarrollo sustentable. En este sentido se abordaron los problemas que viven los núcleos de campesinos ejidatarios que en torno al uso y manejo del recurso agua, sobre todo en proyectos ecoturísticos, destacando las estrategias de organización y aprovechamiento de este recurso. Asimismo, se abordó el problema del uso de agua en la producción agropecuaria mediante el agua de riego. Finalmente, se destacó la preocupación acerca del impacto sobre las empresas socialmente responsables, entre comillas, en torno al desarrollo sustentable. Finalmente, la tercera sesión se llevó a cabo el mismo día 20 de mayo a partir de las 16 horas y terminó a las 18 horas. En esta sesión se tocaron diversos tópicos tales como la etnogénesis en los procesos de colonización y manejo del agua, la importancia de la ciudadanía como actores principales en la solución de problemas causados por los residuos urbanos, el análisis de las dimensiones económicas, culturales, ambientales, sociales y políticas de las comunidades y regiones en torno al desarrollo sustentable. Para finalizar, con un aspecto sobre la consideración importante de la visión y cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas acerca de la sustentabilidad del desarrollo. Bueno, de alguna manera, a grandes rasgos, esto fue lo que de alguna manera se abordó en esta mesa, y por supuesto que ya los pormenores de cada uno de estos trabajos se verán reflejados en la memoria que para este efecto se va a desarrollar. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Víctor Ortiz y voy a elaborar unas observaciones basado en notas que tomó mi compañero de coordinación en la mesa sobre prácticas culturales. Hubo 6, bueno, estaban programadas 7 ponencias, desafortunadamente una no se llevó a cabo. 3 de ellas tuvieron que ver con relaciones con indígenas, una sobre interindígenas, era la opresión que un grupo, una jerarquía cacical. Tengo que empezar. Soy Víctor Ortiz, voy a hacer algunas observaciones basado en notas que tomó mi compañero Ezequiel Hernández sobre la mesa de prácticas culturales. Mencionaba que había 7 ponencias programadas, desafortunadamente una no se llevó a cabo. De las otras 6, 3 tocaban el tema indígena, una en tanto a conflictos interindígenas en relación a conflictos cacicales o caciquiles a lo largo de 3 generaciones de una familia rarámuri, entre comillas taramara, en el estado de Chihuahua, en un ejido forestal, en la que esta familia logró, a base de ser secretarios del ejido, controlar y ganar la mejor parte del pastel. En fin, hubo hechos violentos, fue una narración muy acertada y un estudio de caso. En las 2 otras ocasiones se tocó en un caso la cuestión de la educación, en la que el ponente hacía eco
de algo que se ha mencionado en varias ponencias en tanto a lo fallido de prácticas oficiales en cuanto a la educación hacia los indígenas, en las que no se reconoce su diversidad entre los grupos y dentro de los grupos, y asimismo no se les da el rol de ser quienes dicten o dirijan esas prácticas pedagógicas. Y por último, en los Altos de Jalisco se nos describió la situación de dos pueblos, uno que se autodenomina mestizo y otro que se denomina indígena, en el que en cuanto a todas las prácticas hay una subordinación de lo indígena a lo no indígena, pero la única excepción es en tanto a un rito, a una festividad que gira en torno a la posesión de un Cristo, del Cristo que se llevó a la región, que se encuentra en el momento del colonizaje, que se encuentra en la población indígena, y que a lo largo de los años hubo varios conflictos de todo tipo, en la que la comunidad no indígena trataba de apropiarse y relocalizar ese Cristo. La población indígena logró evitar que se sacara, y el acuerdo de paz al momento es que durante la ceremonia se permite que por unos días se lleve a la población no indígena. Una inversión en la que, mientras que en todos sentidos están siendo subordinados en cuanto a la ceremonia religiosa, ahí los que llevan la mano son los indígenas. Hubo otras 3 pláticas muy interesantes sobre temas varios. Uno trataba sobre el hostigamiento en el Internet en cuanto a prácticas de jóvenes, en que se ha intensificado la manera de herir, de hostigar, de difamar públicamente utilizando ya este medio. La ponente señalaba que evidentemente se requeriría una intervención global, que no era tan solo no censurar esa práctica, sino entenderla. Por esa tónica hubo una plática también sobre un centro de reintegración, ojalá, estoy matando aquí el término que era muy crucial en cuanto a España, no lo veo aquí. Era un centro donde van jóvenes de 18 a 24 años en Granada, que son de distintas etnias o nacionalidades, y se concentran en este centro debido a que han delinquido, o se les ha considerado que han delinquido. En algunos casos ha sido casos de violencia grave, o crímenes que han tenido un componente de violencia grave, y que a veces se replica, vuelve a pasar en ese centro. Y la cuestión está en que en ciertos momentos, en ciertas instancias algo consistentes, se debe a cuestiones de nacionalidad o etnicidad. El caso de la ponente fue que ella llevó a cabo 2 talleres, 2 clínicas para tratar de entender esta situación e intervenir, y lo que ella encontró era que en ciertas ocasiones jóvenes españoles se negaban a participar en esas dinámicas, o los grupos en sí, dado que no querían participar con los otros grupos, que comprendían gitanos, marroquíes, latinoamericanos, etcétera, rumanos también. Y por último, la ponencia sobre educación virtual, el e-education, que se escribe como e-educación, que era interesante porque se escribía con E, pero se pronuncia como I, obviamente trastocando la fonética del idioma, en tanto a que pues una E se supone que siempre es E, ahora ya resulta que resulta I, como un neologismo, se supondría.
En fin, la observación entre las muchas muy agudas que hizo el ponente fue el hecho de que si en cierta manera la educación virtual proporciona plataformas muy útiles, por el otro lado se ve muy dañada, se ve muy restringida, dado a que esas plataformas principalmente entrelazan contenidos en donde el contexto social y cultural no se entiende. Por tanto, hay muchos malos entendidos o la comunicación en sí se empobrece y por tanto su capacidad pedagógica. Muchas gracias.
espacios, negando la asimilación de la idea de identidad a un modelo universal. Leticia Machado Balbuena, con su ponencia titulada ¿Cómo son los mexicanos?, desde el marco de la psicología, emprendió un estudio crítico de la concepción múltiple de los elementos procedentes de la tradición, asimilados al mecanismo del existir presente operando en el interior de los mexicanos, para proponer la complejidad de ese ser social y los problemas implícitos en los procesos de intercambio con lo diferente. Otros temas tocados en el desarrollo de la mesa, dentro de una propuesta de análisis y discusión filosóficos a propósito de la diversidad cultural, tienen como enfoque principal los problemas del poder, el control religioso sobre el imaginario social para propósitos de reproducción de condiciones de vida política, el vínculo estrecho que mantienen en espacios sociales particulares los marcos institucionales y políticos, impidiendo la apertura de los mismos hacia otras posibilidades. Este es el contenido del trabajo de Jorge Arturo Vázquez Mora, titulado Poder local y religión, catolicismo popular y control político en Cañada de Caracheo, Guanajuato. Asimismo, los de la propuesta liberalista en torno de los conceptos de justicia y democracia en el existir contemporáneo, el cuestionamiento de los conceptos de democracia y de justicia a partir de la revisión de la posición de Richard Rorty en cuanto a sus alcances, no solo respecto de las formas de vida social ajenas al adelanto de los Estados-nación de Occidente, sino al interior de estos mismos, destaca el impedimento de establecer sobre estas nociones caracteres de absolutización. El ejercicio discrecional del poder con que opera el ordenamiento representativo de la vida en común orienta el que las traducciones prácticas de la justicia y la democracia se den en los márgenes estrechos de la sobreposición de los planos gobernantes hacia los gobernados. Este trabajo se tituló Límites de la concepción rortiana de la justicia y la democracia, presentado por un servidor. Bueno, sería todo de mi parte, gracias. Y una felicitación al compañero Ricardo Contreras también por la organización y por la oportunidad que nos brindó a todos de expresarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuestra mesa sobre diversidad cultural y colaboración sociotecnológica tenía como por objetivo discutir, reflexionar, proponer, analizar los procesos de diversidad cultural en los diversos campos de la cooperación sociotecnológica, para lo cual partimos de dos planteamientos. El primero era uno teórico práctico, a partir del marco de análisis del sistema de innovación, explorar algunos conceptos como el aprendizaje cooperativo y la propensión a cooperar. El segundo era más pragmático, para poner de manifiesto las condiciones en las cuales se desarrolla la investigación y la innovación, donde la cooperación y colaboración entre actores con lógica y culturas diferentes requieren interactuar en ámbitos regionales, nacionales e internacionales. En total se presentaron 10 trabajos provenientes de 5 instituciones diferentes. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó coordinar la mesa de diversidad cultural y turismo. En esta mesa tuvimos 3 ponencias. En la primera de ellas, bueno, nos presentaron un estudio de autodiagnóstico comunitario a través de un proyecto de desarrollo ecoturístico, donde se buscaba aprovechar y preservar los recursos naturales de la localidad. En este trabajo se resaltó la importancia del ecoturismo y de la necesidad de generar proyectos ecoturísticos que consideren más la perspectiva multicultural. En otro trabajo, bueno, también se planteó la necesidad de generar mayor oferta turística en términos de la diversidad cultural, resaltando la complejidad de esta relación entre gobierno, inversionistas, comunidad y turistas, ¿no? Bueno, en este trabajo se propuso un modelo de análisis de seguridad turística, donde las universidades pudieran intervenir en el desarrollo de programas de turismo sustentable. El tercer trabajo habló sobre las leyendas y mitos como detonantes del turismo cultural en las ciudades, y bueno, en este trabajo se realizó un análisis de estas leyendas y mitos como elementos persuasivos para el desarrollo de planes integrales de marketing turístico y bueno, que constituyen un factor importante para el desarrollo de localidades. Voy a permitirme leer también la relatoría de lo que fue la Mesa de Diversidad Cultural y Patrimonio, ya que la coordinadora no pudo quedarse hasta este momento, ¿no? En esta mesa
Se analizó en una de las ponencias el proceso de transformación de la arquitectura habitacional y de la imagen urbana de las localidades del estado de Michoacán como resultado de su inserción en el proceso de globalización a través de la migración y el turismo. En otro trabajo, bueno, se analizó también la música tradicional en México como el fruto de múltiples mestizajes y cómo su inserción en procesos de cambio ha puesto en peligro los elementos musicales como el desuso de ciertos instrumentos o el olvido de algunos repertorios. En otro trabajo, bueno, también se analizó el significado del patrimonio cultural intangible y el último habló sobre, o bueno, en ese trabajo más bien se discutió la pertinencia de la participación de los actores no expertos y bueno, también hablar sobre la toma de decisiones y las acciones orientadas a la preservación de la cultura viva, ¿no? Estos fueron prácticamente los trabajos que se presentaron en esa mesa. Muchas gracias y felicitaciones también al maestro Ricardo Contreras y a todos los organizadores de este gran evento. Bien, buenas tardes. Me tocó coordinar la mesa de trabajo de debate del multiculturalismo y la filosofía. Quisiera iniciar diferentes tanto del estado de Guanajuato como de San Luis Potosí, Puebla y del extranjero de la Universidad Libre de Berlín. Los temas fueron diversos desde un enfoque empresarial, se visitaron varios tamaños de empresa, desde los microempresarios, las pymes, las grandes empresas, además de enfoques de gestión de la dirección, de recursos tecnológicos, de promoción de recursos humanos, además de la relación con diversos grupos de interés y actores colaboradores en las tareas de innovación. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? El primero fue que el mecanismo privilegiado para realizar la cooperación sociotecnológica son las redes, en las que se destaca el intercambio de recursos y la generación de nuevas competencias con el objeto de ampliar el repertorio de conocimientos de diversa índole, como son los asociados a las capacidades empresariales y tecnológicas, y el establecimiento de condiciones que garanticen un cambio actitudinal en abono a la generación de confianza y de responsabilidad con respecto al entorno, el ambiente económico, ambiental y social. La cooperación implica ganancias para todas las partes, mismas que no solo se apropian los agentes cooperantes, sino los territorios donde están localizados gracias al establecimiento de condiciones institucionales que pasan por la constitución de normas de conducta informales y formales, mismas que el Estado garantiza a través de sus organizaciones reguladoras y promotoras, pero también algunas cuestiones de carácter patrimonial que dan identidad, como son la lengua, la historia y la educación compartidas. Toda empresa que tiene definidos sus factores asociados a su crecimiento, integra sus principios básicos, los valores, la ética, las condiciones del ambiente de trabajo, política de recursos humanos, la protección al medio ambiente, optimización de los recursos naturales en base al impacto ambiental que puede ocasionar el producto ofrecido al mercado a largo plazo, y el marketing responsable, la integridad del producto. Lo anterior contribuye a tomar y emplear decisiones organizacionales que conformen procesos y objetivos estratégicos que tienen un efecto directo sobre la responsabilidad social empresarial. El trabajo que se presentó en nuestra mesa analizaba e identificaba algunos grupos de pymes con fuerte crecimiento, donde se mostraban niveles de compromiso con sus diferentes trabajadores, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, que permitió apoyar el espíritu emprendedor para mejorar el crecimiento. Por tanto, la responsabilidad social empresarial implica la necesidad y obligación que tienen las empresas en mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Esto sería el compromiso de la empresa en la contribución al desarrollo sostenible, su actuación con respecto a la naturaleza y a la sociedad, y un sentido de responsabilidad por salvar las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo a la calidad de vida de los integrantes que laboran en la empresa, sus familias y la comunidad. Otro hallazgo tiene que ver con las fuentes de la multiculturalidad en las organizaciones, que son variadas, entre las que destacaron nuestros ponentes: la inversión extranjera, la riqueza cultural y étnica de la organización, las actividades globales de consumo, producción, distribución y financiamiento, como las de implantación y adopción de mejores prácticas de gestión. Esta diversidad plantea conflictos por el lado subjetivo, donde las representaciones simbólicas y la alteridad operan en el establecimiento de campo de adscripción de la identidad, donde hay un juego de posicionamiento y disposiciones hacia el poder, de tal forma que se conforman subculturas donde la gerencia, a través de la planeación, ¿Ya? ¿Se escucha? Ok.
Muy buenas tardes. Me tocó coordinar la mesa de multiculturalidad y mercados junto con el ingeniero Adolfo Rafael Rodríguez Santoyo. Primero que nada, en esta mesa se expusieron 11 ponencias con temas diversos, por demás interesantes. Se tocaron temas como la importancia de la alimentación en la formación de la identidad cultural, tocando el caso de Carnation, Nestlé y Kellogg's en la región de Querétaro. La diversificación de productos tradicionales como el agave cuando se puede producir, pero no se puede tener el certificado de origen por motivos de región geográfica y se opta por la diversificación de productos alternativos como la miel de agave, fibras, aglomerados, endulzantes, biocombustibles, etcétera. Otra de las ponencias se manejó el término de la internacionalización de la producción de las pymes como una alternativa de su subsistencia en la región de Aguascalientes. La aplicación de herramientas de la calidad para apoyar a las pymes y promover su competitividad que manejaron profesores de la Universidad de Guanajuato y del Tecnológico de Monterrey. Certificar en calidad a productores de café de la zona de Soconusco, en la región de Chiapas, para detonar su comercialización, que fue una investigación muy interesante que trabajaron estudiantes. La divulgación de herramientas de marketing para la competitividad de las empresas pymes. Otra de las ponencias que resultaron muy interesantes fue la promoción de la liberación de la mujer indígena en Tixcocop, Yucatán, mediante la producción de hamacas de fibra natural. Y además otra con temas un poquito más complejos como la cuantificación del salario real de la mujer según su rol en la vida, contemplando la vida productiva dentro y fuera del hogar. Finalmente se consensó la necesidad de crear espacios para lograr un acercamiento entre las universidades y los empresarios de las pymes con los objetivos de interactuar para procurar la divulgación y aplicación del conocimiento. Me voy a permitir tomar 2 minutos rápidamente para felicitar al maestro Ricardo Contreras, porque aunque se dice que nadie es profeta en su tierra, él, gracias a su trabajo, entusiasmo, empeño y amor a su tierra, México, ha logrado desarrollar en nosotros estos días un gran sentido de conciencia social, de respeto a nuestras raíces y respeto a la sabiduría que envuelve la multiculturalidad. Sé que la nobleza de su espíritu hará que esto trascienda no solo en las fronteras de las comunidades, estados o países que nos acompañan, sino que además trascienda junto con su equipo de trabajo en el tiempo que deje de ser multicultural y nos lleve a comportarnos como seres humanos en una sola cultura. Muchas gracias. Esta exposición, con los puntos en que convergieron las distintas ponencias que fueron presentadas en la mesa, que fueron 6. La composición múltiple de la condición humana, su carácter de pertenencia a plurales tradiciones culturales que confieran sentido a la vida asociada anterior y que aún acompaña mucho de las formas en que se desplaza nuestra vida actual, reclama de la acción filosófica una orientación abierta, contraria a cualquier pretensión de verdad última, de significación unívoca y uniforme, opuesta a una concepción que tome a esa acción a la manera de un saber inmediato, abstracto y puro. Más que de una asunción de ese fenómeno complejo de la vida en común, como un hecho, se trata de entenderlo en el margen del hacer de la filosofía, como una realidad que debe interpretarse. Más exactamente, el hecho de la multiculturalidad se da en un marco de comprensión e interpretación. Consideramos que este es el sentido expresado en las aportaciones vertidas a través de los documentos expuestos en la mesa de trabajo que nos toca coordinar. Algunos de estos trabajos, a pesar de no asumirse inscritos en el marco disciplinar de la filosofía, comprometiendo intereses, preocupaciones y posiciones particulares, constituyeron contribuciones valiosas al ejercicio del pensamiento sobre el intrincado escenario de la composición multiforme del existir compartido, en amplia convergencia con la tarea de la filosofía, recorriendo sus aspectos principales, como son la ontología, la epistemología o teoría del conocimiento, la ética o filosofía práctica e incluso la estética, afrontando desde ahí
temas insoslayables directamente vinculados con el carácter plural de lo cultural. Expongo hacia grandes rasgos cuál fue el abordamiento en cada uno de las ponencias. La crítica del multiculturalismo como dispositivo de dominación en el trabajo de Raúl Homero López Espinosa, Identidad y Multiculturalismo, deja advertir la necesidad de una asunción mesurada y cautelosa de ese concepto. La insuficiencia de una propuesta de colaboración y cooperación de las diferencias culturales ante los problemas que les son comunes, debido al carácter aplastante de la fuerza del sistema en un mundo globalizado. La recuperación del análisis sobre la condición mestiza del ser latinoamericano en las ponencias de Ana Lilia Salazar, titulada El ser latinoamericano, conciencia crítica del mestizo, y de Hugo Regalado Jacobo, La visión del mestizo, hacen ver que el problema del mestizaje mantiene pertinencia actual en los márgenes de la reflexión sobre la multiculturalidad. El abordamiento de la cuestión de identidad en el ejercicio de Luis Enrique Ferro, Soy o me parezco, el problema de la definición de la identidad en la sociedad multicultural y el mundo contemporáneo. Como un referente multívoco, plantea el carácter conflictivo de ese concepto en contextos sociales multiculturales, debido al enfrentamiento entre sí de las distintas formas ideales de ser que coexisten en